Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Estamos nuevamente en su programa Punto Crítico, que se desarrolla todos los martes a las 7 de la noche por este canal. Y como ya habíamos anunciado en los anuncios que se han ido dando a lo largo de la semana en el canal, esta noche principalmente vamos a hablar de la propuesta de facultades legislativas que ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para legislar en materia tributaria. En primer lugar, debemos decir que esta es una facultad constitucional. El gobierno puede, si lo desea, pedirle al Congreso que algunas normas que por la Constitución tienen que ser de nivel de ley puedan ser, por un tiempo acotado, por un tiempo determinado, desarrolladas y publicadas, aprobadas y publicadas por el Ejecutivo a través de los llamados decretos legislativos. Para esto, el Congreso de la República tendría que aprobar ese permiso especial que ha sido pedido ya por el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, con acuerdo del Consejo de Ministros, y esto seguramente se verá en algún momento en el Congreso de la República. Sin embargo, siendo una facultad del Poder Ejecutivo, creo que vale la pena discutir varios aspectos de esta mal llamada reforma tributaria, en todo caso, de este pedido de medidas tributarias que el Ejecutivo está desarrollando. En primer lugar, la oportunidad. ¿Por qué en este momento? Podríamos pensar, con cierto sentido común, que el gobierno quiere recursos para poder atender las necesidades presupuestales porque le faltan recursos. Por cierto, en el Perú no sobran recursos, siempre los recursos son escasos frente a las necesidades, pero cuando en estos momentos el Perú tiene unas finanzas públicas en los últimos 20 años manejadas con gran responsabilidad, con un déficit fiscal que ha sido siempre muy bajito, con transparencia en la contabilidad de esos recursos, con un manejo adecuado para no generar presiones inflacionarias desde el lado fiscal y con un, nivel presupuestario derivado de esa actuación responsable en los últimos 20 años que permite tener recursos en este momento disponibles para los gastos que el Estado necesita hacer. No todos los que necesitamos, pero sí más que los que se gastan en los proyectos que a veces se mencionan. De hecho, la pandemia ha sido tremendamente una situación de gran impacto y lo sigue siendo, pero gracias a este buen manejo, a este responsable manejo fiscal, hemos podido durante todo el año 2020 y lo que está transcurriendo el 21, que ya está acabando, o sea, en los últimos 2 años, afrontar los gastos extras importantes que hemos tenido que realizar en el sector salud, en el sector de atención a los programas sociales, con los famosos bonos que se han otorgado en diversos momentos, con una serie de requerimientos de gastos de emergencia. Estos recursos han estado disponibles porque el Estado peruano tiene ese esfuerzo de 20 años que le ha permitido tener disponibilidad. Como digo, siempre es bueno tener mayores ingresos y la presión tributaria en el Perú, es decir, el valor de los impuestos dividido entre el Producto Bruto Interno, es todavía bajo en relación a otros países. Pero nuevamente insisto en el primer punto que quiero comentar con ustedes, la oportunidad. Este es un momento en el que el gobierno del presidente Castillo necesita de mayores tributos porque no puede atender los gastos. No, el presupuesto tiene recursos para atender los gastos. Es más, lo que habría que discutir, y lo haremos más adelante, qué tipo de gastos son. Pero no creo que este sea, el momento más adecuado para incrementar impuestos, para incrementar tasas de impuestos. Para ampliar la base tributaria siempre es momento adecuado,
pero lo que se está buscando, en pocas palabras, con estas facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo, es incrementar tasas de impuestos. En otras palabras, cobrar más a los que ya pagamos impuestos. Esa es la verdad. Y en ese sentido, me parece muy inoportuno, por decirlo menos, que se haga este pedido de facultades para incrementar impuestos, cuando precisamente estamos saliendo de casi 2 años de una situación en la que el Perú, como el resto del mundo, no hemos podido producir como lo hacemos normalmente, porque mientras no esté esta pandemia controlada, mientras no se logre la inmunidad de rebaño, con más del 70 u 80% de la población ya vacunada y por lo tanto con los anticuerpos necesarios para no agravarse e incluso fallecer como consecuencia del contagio, mientras no ocurra eso, todavía nuestra actividad económica está recuperándose con lentitud. Aunque debemos decir que este año 2021, ha sido un año en el que la recuperación se ha dado en algunos sectores con rapidez y lamentablemente en otros sectores no puede darse con rapidez. Por ejemplo, el sector turismo sigue siendo una actividad en la que prácticamente está, si no paralizada, casi paralizada en todos sus extremos. El último año del que tenemos estadística de ingresos de turistas extranjeros, que es lo que se llama el turismo receptivo, llegaron al Perú más de 5.300.000 visitantes del exterior, lo que dejó un ingreso por concepto de turismo de alrededor de $5.300 millones, calculando más o menos un gasto per cápita de $1.000 que hacen los turistas que llegan acá. En estos momentos prácticamente no tenemos turistas extranjeros, es un problema mundial, pero el Perú, que es un destino turístico importante, no están llegando, ni siquiera estamos en el 10% de lo que tuvimos en 2019. Entonces imaginemos la cantidad de actividades directamente vinculadas al turismo e indirectamente también, hoteles, ya compañías de transporte, restaurantes, agencias de viajes, en fin, todo lo que significa el universo de accionar para poder atender a la actividad turística, en estos momentos está sobreviviendo, esperando que esta situación pueda, revertirse. De manera que si este es un momento de hacer algo con los impuestos, es de dar facilidad más bien para pagar en mayores plazos o incluso para rebajar tasas. Esto es lo que diría el sentido común. Esto es lo que diría, cualquier economista que tenga algún criterio más o menos básico de cómo afrontar una situación que, aunque está ya recuperándose, todavía no está ni siquiera en el nivel que teníamos en 2019, y en algunas actividades como el turismo, como estoy diciendo, casi todavía no se han recuperado en nada. Pero además la oportunidad tampoco es la adecuada si consideramos lo que está pasando en el mundo, porque la pandemia afecta a todos los países de diferente forma. Por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto a la renta ha bajado de 35% a 20%. O sea, Estados Unidos está en plan absolutamente contrario a lo que se pretende el gobierno del presidente Castillo. ¿Y por qué están bajando los impuestos? Precisamente porque se necesita que las familias y las empresas afectadas durante ya 2 años por una pandemia que nos ha obligado a hacer cosas más lentamente o a no reanudar actividades productivas todavía, necesita estímulos para salir adelante y no mayores cargas tributarias y no mayores criterios de poner esta mayor presión que va en contra, como digo, de lo que se necesita hacer para reactivarse. Nuestro nivel de impuestos, por otro lado, a la renta me refiero, tampoco está muy bajo. De hecho, el nivel de impuesto a la renta, que más o menos es de alrededor de 29.5-30%, está por encima del promedio de América Latina, estoy hablando del impuesto a la renta, y del promedio de los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que son los
países que más o menos tienen sus organizaciones económicas y tributarias mucho mejor manejadas. Entonces, que sea un tema que en el mundo se está haciendo, no, al contrario, por las situaciones que he comentado. Pero además, ¿no? Cuando se escuchan las razones por las cuales el gobierno pretende desarrollar estas facultades legislativas, ¿no? Uno entra en una situación de cierto asombro, porque en este momento, por razones precisamente de la recuperación de la pandemia que en el mundo se está desarrollando con dificultades, y por razones principalmente de la, digamos, actividad económica que tiene China y Estados Unidos también, que han diseñado programas de alta recuperación de su actividad productiva y su actividad económica, los precios internacionales de los principales productos básicos de exportación en el mundo se han elevado. Se han elevado los precios de los alimentos, se ha elevado el precio del petróleo. Estos dos últimos no nos convienen mucho porque somos importadores de alimentos e importadores de petróleo, pero también se han elevado los precios internacionales de los productos mineros de exportación, del cobre, del oro, del zinc, de la plata. Entonces, este es un excelente momento de precios internacionales. Y por lo tanto, nuevamente, el sentido común, que parece que no es muy común en nuestro país, diría que este es más bien el periodo en el que hay que decirle a las empresas: inviertan más, produzcan más, amplíen su capacidad de producción. En cambio, desde el gobierno se les está dando el mensaje contrario: te voy a tributar más, te voy a hacer tributar más, te voy a cobrar más impuestos, te voy a cobrar más regalías, te voy a cobrar más canon. Entonces, por diversas razones, la oportunidad no es la más adecuada. Creo que sí es un tema que debe discutirse seriamente, pero no me parece que las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, algunas de las cuales ya se conocen, ¿no? Sirvan para el objetivo fundamental, que es combatir la evasión, que se calcula solo por impuesto a la renta en 14.000 millones de soles, o combatir la evasión en IGB, que se calcula en 22.000 millones de soles, o combatir la elusión, que es el uso de la ley para pagar menos impuestos, que se calcula en 16.000 millones de soles. Yo creo que nada de esto se va a combatir con estas medidas, porque estas medidas, dado el contexto en el que nos encontramos y que acabo de explicar, lo que van a producir más bien es mayor informalidad y menos pago de impuestos, ¿no? Y entonces los pretendidos 12.500 millones de soles que se busca recaudar con estas medidas, que por cierto no son tampoco recursos muy importantes como para justificar semejante acción, sin embargo no van a solucionar el problema que se pretende solucionar, ¿no? Yo creo que antes que tener 12.500 millones de soles más, vamos a tener, por estos supuestos, si se logra incrementar efectivamente mayores ingresos tributarios, o mayores impuestos, vamos a tener tal vez en algunos casos algunos ingresos adicionales, pero no significativos, ¿no? Y en el fondo se va a propiciar, el mensaje es que va a haber una menor recaudación, que va a haber una menor formalización y que todo esto se va a diluir en el tiempo. Ahora, dicho esto, que la oportunidad no es la adecuada, yo quisiera que veamos un video que le voy a pedir a la producción que tenga la amabilidad de ponerlo, donde el propio ministro de Economía, el señor Franke, al explicar por qué está dándose este pedido para incrementar los ingresos, sustenta por qué va a incrementar, por ejemplo, los tributos a los autos con precios más elevados. ¿Podemos ver el video, por favor? Progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, $200.000 o $150.000, yo veo unos carros en la calle que la verdad me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Se dieron cuenta, estimados amigos, el ministro de Economía, no sé si lo podemos volver a poner, por favor, porque me parece muy sintomático. Es una conferencia que está dando el ministro de Economía para explicar este tema. Pongámoslo de nuevo, es muy cortito.
progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, $200.000 o $150.000, yo veo unos carros en la calle que la verdad no sé, me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Bueno, el ministro de Economía, que dirige la economía del país, tiene un claro prejuicio con respecto a que en el Perú haya autos caros de $150.000. Por cierto, los ministros usan carros que tienen ese valor. Pero además esto es, digamos, da la impresión de que el que tiene ese carro no está pagando impuestos. Y eso no es cierto. Miren, un auto, todos los autos, pero un auto de ese valor, ¿no? Para empezar, paga un arancel. El arancel es el impuesto a la importación. Ese auto está pagando aproximadamente 11% de su valor como arancel. En el precio final, quien es dueño del auto tiene que pagar ese arancel. Además, cuando ingresa, paga el 18% de IGB, del Impuesto General a las Ventas. 16% se va al Estado para el gasto general, entre otros para pago de remuneraciones, para lo que sea, y 2% se va para el Foncomún, que es el fondo para distribuir entre los municipios de todo el Perú. Entonces paga el arancel, que puede ser de 11%, paga el IGB, que es de 18%, paga el impuesto selectivo al consumo, porque este es considerado un auto caro, y paga un impuesto adicional por eso, ¿no? Pero además, durante los 3 primeros años, el municipio le va a cobrar el impuesto al patrimonio vehicular. Creo que está bastante cargado de impuestos ese auto. Y quien lo trae, bueno, lo trae sabiendo que tiene que pagar esos impuestos. Sin embargo, al ministro de Economía, cuando le piden que explique por qué una de las razones por las cuales van estas medidas o estos pedidos de facultades, dice que le pica el ojo y le hinca el hígado, ¿no? Prejuicios, estereotipos, resentimientos, envidia. No creo que sea, en primer lugar, adecuado que quien sostiene una medida exponga ese argumento para poder sustentar incrementos de tasas e impuestos. La palabra que dijo primero es: queremos que la tributación sea progresiva, y eso está muy bien. La progresividad en la tributación quiere decir que debe pagar más el que más tiene y menos el que menos tiene, y el que no tiene no debe pagar. Y con eso creo que estamos de acuerdo todos. Pero de ahí a decir, con el ejemplo del auto de $150.000, que porque es un auto de lujo y que le pica el ojo al ministro tiene que pagar más, hay una gran diferencia, porque ese auto, señor ministro, ese auto paga ya un montón de impuestos. Y quien lo quiere traer sabe que los va a pagar y los paga. La pregunta sería más bien, ¿qué hace el Estado con esos ingresos que vienen por conceptos como ese auto u otros productos que tienen tal cantidad de impuestos como tal? Vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante, y en la parte que viene vamos a hablar de cuáles son los impuestos que quiere subir el gobierno con estas facultades que está pidiéndole al Congreso de la República. Regresamos en un momento en Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche.
¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Continuamos en Punto Crítico, su programa de análisis semanal sobre temas que interesan a la vida cotidiana de los peruanos, temas en el ámbito nacional o internacional. Esta noche estamos tratando el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo ha realizado al Congreso de la República para legislar en materia tributaria. Entonces, estimados amigos, vamos a entrar al terreno propiamente de fondo. En la primera parte hablé de la forma, de algunos detalles poco comprensibles del sustento del ministro de Economía de por qué hace esto, que no ayudan a generar la confianza ni la seriedad que un tema de este tipo requiere. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Por lo menos lo que sabemos quieren cambiar, porque aquí hay otro asunto. Tal como está redactado el pedido, también podría ocurrir que le digan al Congreso que van a hacer tales cosas, pero en el camino, en los decretos legislativos, agreguen otros asuntos. Porque también debo recordar que en una entrevista que hizo en la campaña electoral ya para la segunda vuelta, el señor Pedro Franqui, entonces no era ministro de Economía, pero era el asesor económico del entonces candidato Pedro Castillo, ante una pregunta de la periodista le dijo: ¿y ustedes piensan subir impuestos? Dijo así, casi textualmente: de ninguna manera. Enseguida ratificó, mirando a la cámara, de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera está en mi pensamiento, dijo, subir impuestos. Y miren, claramente nos están queriendo subir los impuestos. Ahora bien, ¿qué impuestos quieren subir? Primeramente, quieren subir los impuestos de la primera y segunda categoría del impuesto a la renta. ¿De qué se trata esto? El impuesto a la renta tiene 5 categorías. Las más conocidas son la quinta categoría, que es el impuesto que pagamos los que tenemos un ingreso dependiente en planilla, y ahí a determinados montos, a partir de determinados montos se paga, digamos, hasta un 30%. El impuesto de cuarta categoría, que es el impuesto que se paga por ingresos que se reciben contra recibos de honorarios. Son los ingresos independientes que no corresponden a una planilla por asesorías, consultorías, en fin, todo tipo de actividad profesional independiente, ¿no? Pero las rentas de primera y segunda categoría se refieren fundamentalmente a, por ejemplo, alquileres. Este es un rubro importante. Miren ustedes, la SUNAT ha estado en los últimos 3 años haciendo toda una campaña para concientizar a toda la población potencialmente contribuyente de que se formalice el pago de alquileres, que en este momento pagan, los dueños de los inmuebles pagan un 5% por los ingresos de alquileres que reciben, un 5% de impuesto a la renta. Muy bien, se pretende elevar este impuesto a los alquileres al 10% o hasta el 10%. ¿Qué va a significar ese incremento desde mi punto de vista? Primero, que esta campaña de la SUNAT, que ya tiene varios años, pretendiendo que quienes alquilan formalicen su contrato de alquiler y paguen su 5%, pues ya en este momento no tiene ninguna posibilidad de funcionar, porque el que menos que no paga su impuesto tampoco lo va a pagar ahora. Si no pagaba cuando era 5, no lo va a pagar cuando es 10. Entonces, por ahí tenemos un primer problema. Pero el otro problema es que los que tienen viviendas o departamentos que alquilan, ¿no?, y les suben el impuesto, lo que van a hacer es trasladarle ese impuesto evidentemente al inquilino, sea una empresa o sea una familia. En otras palabras, el mayor ingreso que pretende el gobierno por este concepto se va a trasladar automáticamente al gasto familiar o al costo de las empresas, que también a su vez lo trasladarán a las familias, porque con el mayor costo subirán sus precios para cubrir este mayor costo o gasto. Me parece
que es una medida que no solamente no va a lograr el objetivo correspondiente, sino que va a generar una mayor informalidad en este asunto y una mayor evasión en el pago del impuesto de alquileres. También están aquí vinculados, y no sabemos exactamente qué es lo que quieren hacer, pero vinculados a venta de inmuebles. Todos estos conceptos ya tributan, pero parece que quieren elevar las tasas, ¿no? Intereses, regalías, dividendos, que son las que se obtienen por acciones o participación accionaria en empresas. Bueno, este primer concepto, desde mi punto de vista, afecta fundamentalmente a la clase media. Un sector de la clase alta sí, pero fundamentalmente a la clase media y a una clase media que no es propietaria de su vivienda y que alquila su inmueble, su departamento, allí donde vive. Luego quieren modificar también la escala del impuesto a la renta, señalando que las rentas que suman más de 300.000 soles al año pagarán un mayor impuesto. En otras palabras, pagarán más del 30% que ahora pagan. Claro, en un principio uno diría, pero si son tan altos, bueno, que paguen, ¿no? Nuevamente, esto se trata no de personas que no pagan, sino de personas que ya pagan, a las cuales le van a subir el impuesto. Y francamente, como ya se ha demostrado en otras ocasiones, no creo de ninguna manera que esto signifique un ingreso tan importante, ¿no?, para el gobierno. Luego quieren ponerle IGB, que hoy no pagan, a las plataformas digitales. Esto es, por ejemplo, si usted tiene contratado un sistema de Netflix, la plataforma de Netflix, o Spotify, o cualquiera de estas otras plataformas, ahora el gobierno pretende cargarle el 18% de IGB. Bueno, ¿qué va a hacer inmediatamente Netflix o Spotify o cualquier otra plataforma que sea grabada con el IGB? Lo que van a hacer es cargarle ese incremento a su recibo. De manera que eso va a estimular que muchos menos consumos se hagan de esas plataformas o tal vez también la propia evasión correspondiente. Se le pretende poner IGB a las pólizas de seguro de vida. En un país como el nuestro, donde se ve que hacer algo es propiciar más bien más pólizas, por ejemplo, pólizas contra desastres naturales, para los inmuebles, si hubiera un terremoto de 8 a 9 o 10, aquí un mega evento sísmico, tendríamos muchísimos inmuebles colapsados y evidentemente hoy día la mayoría de esos inmuebles no tienen ningún seguro. O sea, prácticamente el esfuerzo de una familia de toda su vida para construir su vivienda propia, ¿no?, quedaría literalmente en el suelo, ¿no? Y en lugar de promover que haya una mayor cultura de aseguramiento, se está generando o se pretendería generar un mayor impuesto a las pólizas de seguros. ¿Qué más pretende el gobierno? Ponerle impuestos a los taxis y a los deliveries. Bueno, evidentemente eso también va a propiciar la mayor informalidad y en todo caso va a generar que los taxis y los deliveries cuesten más. El mayor impuesto no lo va a pagar la empresa que hace el taxi o el delivery, lo va a pagar el consumidor, o sea, usted, yo, todos nosotros. Obviamente, como ya lo mencioné al principio, quieren incrementar el impuesto a los vehículos, que ya pagan impuestos, ¿no? Y incluso de una manera ilógica, porque aquí se pone impuesto al vehículo nuevo, en otros países se le pone impuesto al vehículo más viejito, para estimular el cambio del vehículo. Pero bueno, y se pretende también poner impuestos a otro tipo de actividades, incluyendo un incremento al impuesto predial, que lo cobran los municipios, como ustedes saben. Lo cual es ya un contrasentido, porque hace pocas semanas nadie le dio, mayor importancia a este asunto. Ha salido promulgada una ley de desarrollo urbano sostenible que pretende, esa ley ya existe por si acaso, que pretende, escúcheme bien, estimado amigo o amiga, que si hay una obra pública en la calle cerca de su casa, por ejemplo, hacen un bypass a una cuadra de su casa o pasa por ahí una infraestructura que mejora el barrio, ahora le quieren cobrar a usted como propietario
del inmueble que está en ese barrio, que ha mejorado por la obra pública, que es un bien público, le quieren cobrar hasta un 30% de incremento en el predial por el mayor, digamos, valor del metro cuadrado generado por esa obra pública. Esa ley existe, no está reglamentada y por eso no se conoce mucho. Pero cuando venga en el recibo, si viene, ¿no? Porque yo creo que es anticonstitucional y debería haber ya alguien que haya presentado una norma al tribunal, porque nosotros ya pagamos impuesto predial y encima sobre el impuesto predial nos quieren poner un sobreimpuesto por una supuesta obra pública que ha elevado el valor de mi inmueble, cuando eso es un bien público. El bien público, por definición, el Estado lo tiene que hacer sin cobrar nada a nadie, es para todos, así se diferencia del bien privado, ¿no? Pero el Estado quiere cobrarnos por los bienes públicos y yo hago la pregunta inversa. ¿Y si hay una obra pública que malogra el barrio, que deprime el precio del valor del metro cuadrado de mi vivienda, me van a dar una compensación por eso? No, eso no está en la ley. Pero además de este ya incremento inconstitucional que se pretende por las mejoras públicas en el barrio, además de eso, se pretende elevar las tasas de impuesto predial por parte de estas facultades legislativas. Hay también, se propone, mayores impuestos selectivos para los cigarrillos, para los licores, para la cerveza y otros temas más. Son los más, destacables. ¿Cuánto se pretende recaudar por concepto de estos impuestos? 12.500 millones de soles. A principios de los años 2000, cuando estaba el gobierno del presidente Toledo, recuerdo que el ministro de Economía de entonces, Javier Silva Arruete, en ese momento sí, las necesidades fiscales eran mayores que de ahora, había que buscar recursos, porque todavía no había tanta inversión y tantos proyectos y crecimiento como lo que se produjo en los años siguientes, pretendió crear impuestos de este tipo. Recuerdo mucho un impuesto al cable, ¿no? Entre otros impuestos muy parecidos, impuestos a los intereses, a los seguros. Y Javier Silva Arruete, que en paz descanse, que era un tipo bastante conocedor de la economía, no obstante que lo propuso, lo retiró. ¿Y saben por qué lo retiró? Porque se dio cuenta que era más el daño que se hacía que lo que se recaudaba. Y esto es lo que va a pasar si estas facultades legislativas prosperan. Va a ser mayor el daño que se va a producir que lo que se va a recaudar. Si se recaudara lo que piensa recaudar el ministro Franque, 12.500 millones de soles, es una cifra, claro, parece importante, pero fíjense ustedes, por los mayores precios internacionales de minerales, este año están entrando 8.000 millones de soles más de impuestos, no por mayores inversiones, sino porque simplemente como se han incrementado las ventas, entonces las ventas mayores están generando regalías mayores e impuestos mayores a las utilidades. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que es bueno producir en épocas sobre todo que los precios están altos, ¿no? Sin embargo, el gobierno del presidente Castillo todos los días amenaza, un día con nacionalizar el gas, otro día con ponerle más impuestos a las empresas mineras. Durante toda la campaña alentó a la población a exigir incluso las tomas de carreteras que hoy se están produciendo en diferentes lugares del Perú. Hay tomas en Abancay, hay en Apurímac, hay tomas en la zona sur, hay tomas en la zona centro, hay tomas en todo lado, vinculadas a proyectos mineros y de otro tipo. Esas tomas de carreteras, esas protestas, esas exigencias, que venga el presidente a resolver mi problema, no admito a nadie más, eso lo sembró el propio presidente Castillo cuando era candidato y todos los que hacían campaña con él, ¿no? Prometiendo todo lo que les pedían, diciendo que iban a cumplir con todo lo que les decían, aunque en la práctica no se pudiera hacer. Eso es demagogia pura. Y ahora el problema es que el presidente está al otro lado de la historia. Él es el presidente de la República. Y cuando esas protestas surgen, están protestando principalmente para que el presidente cumpla con su promesa.
que dijo por aquí, no seguiré erradicando los cultivos de coca, ¿no? Por aquí dijo, cancelaremos este proyecto. Por allá dijo, haremos que los ronderos de las zonas rurales vengan y se conviertan en policías en las zonas urbanas. Demagogia pura. Y ahora como presidente, cuando viaja, todos los días viaja a algún lugar, sigue en mítines alentando este discurso demagógico que solo genera en la población expectativas que no se van a cumplir y que se traducirán más adelante en mayor desconfianza, pero sobre todo le hace un gran daño al país en su conjunto, que, como digo, suben los precios internacionales de los minerales, suben los ingresos, 8.000 millones de soles más de sobreingresos por estos mayores precios este año, y el próximo año se calcula 8.000 millones de soles más. Es decir, entre los dos hay 16.000 millones de soles y ya no necesitaría hacer estas medidas que solo están atacando a la clase media y generando una señal totalmente inconveniente y contraproducente, cuando tenemos más bien que promover recuperación de inversión y generar nuevas inversiones para que recuperemos el empleo. Entonces, estos supuestos beneficios que se dice que van a venir, pues no van a venir como se dice, y por el contrario, se está generando una señal muy inconveniente para la reactivación de la economía peruana y más aún para un crecimiento como el que debemos tener arriba del 5 o 6% en los próximos años y que difícilmente vamos a tener con tantas señales contra la inversión, con tantos discursos demagógicos y con tantas medidas improvisadas. Porque claramente esta medida, aunque digan que la está respaldando el Fondo Monetario Internacional y no sé qué otra institución, definitivamente, claramente, no van a cumplir el objetivo que se dice van a cumplir y sí van a originar muchísimos problemas, no en los ricos, no en las grandes empresas, en ustedes, en nosotros, en la clase media, ¿no? Incluso en los sectores populares, porque cuando se eleva el IGB va para todos, no solamente para los ricos, todos. Cuando compramos un bien, adquirimos un servicio, estamos pagando el IGB y el IGB es, como veremos en el siguiente bloque, el impuesto más importante en términos de la recaudación. Pasamos a un siguiente bloque en un momento, previa pausa correspondiente. Regresamos. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. En los anteriores bloques hemos visto lo inoportuno e inadecuado
que es aplicar incremento de impuestos en este momento en el Perú. Repito, no es que no sea necesaria una reforma tributaria para ampliar la base tributaria, pero no se puede mencionar que para supuestamente hacer una reforma tributaria le vas a cobrar a los que ya pagamos impuestos. Eso no es una reforma tributaria, eso es un abuso tributario e incluso una expoliación, porque realmente si te cobran más sobre lo que ya te cobran, entonces viene una pregunta fundamental. No solamente hay que hablar de los impuestos en función a lo que te quieren cobrar, sino en función a en qué se va a gastar. Y yo creo que en este segundo aspecto, en qué se va a gastar, claramente vemos en el actual gobierno que lidera el presidente Castillo una tendencia a gastar solamente en gasto corriente, con dinero que hemos ahorrado todos los peruanos en los últimos 20 años y que ahora se está gastando en bonos, en subsidios. El presidente va y le dicen, se necesita tal cosa. Entonces dice, ministro, mañana le trae dinero a esta comunidad. Usted resuelve este tema. Y yo diría que se sigue engañando a la gente, porque pregunto, por ejemplo, de repente me estoy equivocando y si me equivoco pueden desmentirme y si yo encuentro que es contrario a lo que digo, pues me rectifico. Pero que yo sepa, y estoy todos los días siguiendo el tema, cuando hubo un temblor fuerte en el norte, ¿recuerdan? El presidente viajó inmediatamente allí a ver a los damnificados y les ofreció que les iba a dar 13 millones de soles. Hasta donde yo sé, no hay un sol todavía asignado. Y ya pasó más de un mes de aquella circunstancia. Entonces, se sigue generando esta manera tan poco responsable. Ahora ya no como candidato, sino como presidente. Pero volvamos al punto. ¿En qué se quiere gastar esto? Para esto voy a pedirle a la producción que sea tan amable de ponerme uno de los cuadros que he seleccionado para explicar este tema. Y ahí está. Miren, he tomado el año 2019 porque el año 2020 es un año atípico de pandemia y el 2021 todavía no ha terminado, pero las cosas son más o menos como las que están en esta transparencia. Miren todo lo que recauda el gobierno por impuestos. El gobierno en un año recauda casi 132 mil millones de soles en impuestos. 132 mil millones de soles en impuestos. Tampoco es poca cosa, ¿no? La recaudación para quienes pagamos impuestos es muy fuerte, ¿no? Ahora, de ese total, 132 mil millones de soles, casi el 50% está explicado por el impuesto general a las ventas. Solo el 33% por impuesto a la renta. El 6% por impuesto selectivo al consumo, por ejemplo a los autos, por ejemplo a la cerveza, etcétera, los cigarrillos. El 1% por aranceles a la importación y hay 11% para otros impuestos. Es decir, que si yo sumo el 48 más el 6 más el 1, prácticamente estoy ahí casi en 55, 56, casi 60% de los impuestos son pagados por todos los peruanos, porque estos impuestos, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el ISC y los aranceles, todos se trasladan al precio de lo que vamos a comprar. En consecuencia, es mentira, no es cierto que en el Perú, digamos, los peruanos no pagan impuestos. No pagamos impuestos. Lo que pasa es que pagamos impuestos fundamentalmente indirectos. Pero también es cierto que hay informalidad, que hay elusión y que hay evasión tributaria. Pero también es cierto que para combatir esa evasión, esa elusión tributaria, y para promover la formalidad, lo único que no hay que hacer es generar más impuestos sobre los que ya hay. Más bien hay que bajar la carga tributaria. Y bajando la carga tributaria, por ejemplo, en la renta, yo creo que buena parte de la informalidad en renta podría disminuir, porque las empresas, muchas de ellas en la informalidad, e incluso los profesionales independientes podrían decir, bueno, ya, si me están bajando la tasa, mejor declaro, porque más eficiente y menos problema voy a tener, y la recaudación aumentaría un montón, realmente. Solo poniendo en valor las propiedades que hoy los municipios no quieren poner en valor, porque prefieren que estén así con una
situación inestable, sin la formalización correspondiente para abusar de esa situación, solo poniendo en valor las propiedades aumentaría en 2 o 3 puntos el PBI, por la cantidad de propiedades que hay que no están formalizadas. Entonces, esta es, digamos, la estructura de los impuestos. Ahora, como decía al principio de este bloque, ¿y en qué se gastan los recursos que el gobierno ya cobra y que quiere ahora cobrar más, ¿no? 65% se gasta en sueldos, pensiones, subsidios, compra de bienes y servicios. 65%. De cada 100 soles que tiene el presupuesto del Estado, 65 soles van para gasto corriente, sueldos, pensiones, subsidios, bienes y servicios. Por ejemplo, compra de gasolina, por ejemplo, compra de impresoras para tinta para impresoras, por ejemplo, compra de, por ejemplo, medicamentos para los hospitales, por ejemplo, pago de pensiones, por ejemplo, pago de remuneraciones en los gobiernos regionales o en los municipios o en los propios ministerios. Por ejemplo, los bonos, el famoso bono Yanapay, que han bautizado así al bono, pero son bonos para familias vulnerables, son subsidios, todo eso forma parte del 65%. Un 11% es para el pago del servicio de la deuda pública, interna y externa. La deuda ya no es como antes. En los años 70, en los años 80, la deuda era fundamentalmente tomada de bancos, de gobiernos y de organismos multilaterales, ¿no? Y algunas deudas de proveedores directamente. Hoy día, la mayor parte de la deuda peruana es deuda que proviene de bonos que hemos emitido, que se llaman bonos soberanos, y que, gracias al buen manejo económico que en los últimos 20 años hemos tenido, ha permitido que los bonistas, todos extranjeros, compren esos bonos a 10 años, a 20 años, a 50 años. La última emisión ha sido a 100 años, ¿no? Bonos a largo plazo los han comprado en soles y los han comprado a tasas muy bajas que tenemos que pagar, porque el riesgo país de Perú ha estado, hasta antes del gobierno de Castillo, en un nivel bastante bajo. Entonces, nosotros nos hemos estado financiando con tributos y con emisión de bonos soberanos. Y ahora quieren conseguir estos 24.500 millones de soles, perdón, estos 12.500 millones de soles con estos incrementos que ya he explicado, pero además de eso, con estas medidas, dentro de un clima de desconfianza, donde la inversión privada no está elevándose. El ministro de Economía, en otro error que ha cometido, es decir, que la inversión privada está muy contenta, está dispuesta a trabajar según lo que él ha podido percibir. Pero yo no sé qué inversionistas han hablado con él, pero en realidad la inversión privada está paralizada en el siguiente sentido. La inversión no solamente tiene que medirse por el stock de inversión ya existente. Por ejemplo, la inversión que está haciendo el proyecto de la línea 2 del metro, que va de Ate hasta el Callao, que por cierto anda bastante atrasado. Ya, esa inversión tiene que continuar, porque claro, ya la obra está en proceso de construcción. La segunda parte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es una inversión también en proceso, obviamente tiene que continuar, ¿no? Pero el gobierno parece entender que esas obras son expresión de que la inversión privada dice, no, está muy bien el gobierno, voy a seguir invirtiendo. No, si paralizan esas obras les va a costar más, entonces tiene que terminarlas. El problema no es ese, y eso no lo entiende ni el presidente Castillo y parece no entenderlo el ministro Franque tampoco. El problema es que las nuevas inversiones son las que no están produciéndose en este momento. O sea, esta es la diferencia que los economistas que siempre hablamos, a veces es difícil, diferenciamos cuando hablamos del stock y del flujo. El stock de capital con las inversiones que ya están en marcha, ese tiene que continuar, salvo que el gobierno, de una manera irresponsable y torpe, pretenda paralizar eso también. No creo. Pero eso no es lo que genera el nuevo crecimiento. El nuevo crecimiento que genere empleo y que sea sostenible tiene que venir con nueva inversión. Ese es el flujo. Es como si usted, estimado amigo, estimada amiga,
tiene su casa. Usted, con todo su sacrificio de muchos años de trabajo, se compró su casa, hizo su crédito hipotecario, ya pagó su crédito y ahora tiene su casa propia. Y es una bendición que la tenga. Pero usted paga sus impuestos prediales cada año por su casa, ya no tiene que pagar alquileres, en fin, tiene sus ventajas. Pero supóngase que ha perdido el trabajo o está vendiendo menos que lo que vendía antes, si es un trabajo independiente o de venta independiente. Entonces su stock está ahí, pero su flujo ha disminuido. El stock de la economía peruana está ahí, de la gran casa que se llama Perú, está ahí, pero el flujo de nueva inversión, ese ha disminuido. Y por eso ya el Banco Mundial redujo en un punto la expectativa de crecimiento para el próximo año a 3%, estaba en 4 y pico. Y el Banco Central también la ha reducido a 3%. Entonces, alineando las cifras con la realidad y con lo que viene pasando, pues en realidad el mayor problema del gobierno del presidente Castillo y del ministro de Economía no debería ser pedir facultades para tributos de dudosa recaudación y además que van a generar claramente un problema contrario al que se pretende solucionar, sino tratar de convencer a los inversionistas y a los mercados que promover la inversión es algo que ustedes van a alentar. Pero como el chip del presidente, de muchos de sus ministros, del ministro de Economía también, lamentablemente, no está el de promover la inversión privada nueva, el flujo, entonces, claro, aquí nos quedamos solamente con la inversión pública. Y la inversión pública utiliza solo el 24% del gasto. Ahora, si eso se ejecutara adecuadamente, si eso se ejecutara eficientemente, si eso se ejecutara transparentemente, diríamos sería un importante aporte, pero esa inversión no se ejecuta adecuadamente. Muchos de esos proyectos no llegan a gastar lo que estaba presupuestado gastar. Y entonces tenemos que la propia inversión pública, que es la única que hay en un contexto en que la inversión privada no se alienta, está en una condición de menor impacto positivo en la actividad productiva y en el empleo que debería tener. Y si podemos poner rápidamente la otra transparencia, por favor. El gasto entonces está bastante limitado. El gasto entonces está vinculado a gasto corriente principalmente, a pago de deuda y muy poco a inversión pública. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de más bien discutir en qué vamos a gastar. Y si discutimos en qué vamos a gastar, entonces tal vez podremos ver si necesitamos hoy más impuestos y luego veremos qué impuestos. Y luego sería bueno discutir si esos nuevos impuestos hay que ponerlos a los que ya están pagando o tal vez a los que no están pagando, ¿no? Eso es un tema fundamental. ¿Está la otra transparencia o ya no está? Veamos un momentito. Bueno, entonces las medidas tributarias, habrá que ver qué es lo que sucede, pero las medidas tributarias que pretende el gobierno del presidente Castillo y del ministro Franque deben pasar entonces a la discusión del Congreso de la República. Ahora, también fue inoportuno presentar este pedido de facultades antes de que la presidenta del Consejo de Ministros logre la confianza. El pedido de facultades se ha hecho la semana pasada y recién la confianza se va a votar esta semana. Y es muy probable que haya un ambiente, tal vez motivado por esto, que no fue anunciado por la presidenta del Consejo de Ministros en su presentación ante el Congreso por la confianza, o tal vez motivado por el tema del ministro del Interior y de otros asuntos, que se complique este asunto de la confianza. Ahí está la otra transparencia. Muchas gracias. Y el otro problema, y ya terminamos con esto, que estamos diciendo en esto del gasto. ¿Saben cuánto genera el canon petrolero por año? 2.000 millones de soles. ¿Saben cuánto generan las regalías petroleras, gasíferas y mineras por año? 3.000 millones de soles. Póngale 10 años últimos, ahí nomás tenemos 10 por 3, 30.000 millones de soles solamente por regalías, gasíferas y mineras y 20.000 millones de soles por canon petrolero. Lo que debería hacer el gobierno es decir, bueno, ¿y en qué se ha gastado esto o en qué se va a gastar? Porque sigue entrando. Como hay más impuesto a la renta por los mejores precios internacionales, también hay más canon, porque el canon es el 50% del impuesto a la renta. Pero antes están las regalías, que se cobran por, digamos, antes de las utilidades. O sea que en realidad aquí se pagan muchos impuestos, contrariamente a lo que se nos quiere decir. Una pregunta básica. Esas comunidades, esos distritos, esas regiones que están cerca de los proyectos mineros, gasíferos, petroleros,
¿Tienen agua y desagüe? ¿Tienen los caminos que se merecen? ¿Tienen los centros de salud equipados con sus médicos? ¿Tienen colegios que están con infraestructura adecuada, con buenos baños? No. Y la pregunta es, ¿y este dinero que va a ellos, ahora estoy hablando de los gobiernos subnacionales, de las regiones y los municipios, qué pasó con ese dinero? ¿O acaso se ha gastado en plazas públicas, en nuevos locales de municipios o regiones, o en monumentos determinados, o en plazas de toros o en nuevos estadios? Pongámonos la mano al pecho también. ¿En qué se gasta el dinero producto de los impuestos? Y tal vez los ciudadanos estemos más dispuestos a pagar impuestos cuando vemos que el gasto se destina eficientemente, transparentemente y rápidamente a lo que realmente necesita la población. Agua, desagüe, caminos, infraestructura, energía, wifi. Y eso es una tarea del Estado, no de la empresa privada. ¿Y con qué dinero? Con el dinero que ya pagan empresas y que ya pagamos las familias. Estos comentarios espero que sirvan para hacer el marco en el cual tenemos que ver la discusión que pronto habrá en el Congreso de la República para discutir si le dan o no las facultades. Me atrevo a decir que las facultades, tal como han sido pedidas, no van a ser otorgadas. Tal vez se otorgue algunas facultades acotadas, pero claramente no ayuda ni la oportunidad, ni la sustentación, y menos estos estereotipos o estos prejuicios que el propio ministro de Economía nos acaba de mostrar, como lo hemos visto en este programa. Bueno, dicho esto es todo por hoy en nuestro programa y los invito para el próximo martes a las 7 de la noche, Dios mediante, donde analizaremos en detalle los 100 primeros días del gobierno del presidente Castillo. Hasta entonces, buenas noches.